el Instituto Americano de la Empresa y el Instituto para el Estudio de la Guerra colaboran en un nuevo proyecto, la Coalición para la Defensa de Taiwán. Esta iniciativa examinará estrategias alternativas para que Estados Unidos y sus aliados disuadan la agresión de China y, en caso necesario, derroten al Ejército Popular de Liberación. Los Senior Fellows, Dan Blumenthal y Friedrich Kagan, junto al Senior Fellow Matthew McInnes, combinan de forma única la experiencia en Asia y la metodología de ejercicios de planificación utilizada por el ejército estadounidense para analizar problemas a nivel estratégico y operativo. Este proyecto producirá análisis continuos durante los próximos 2 años a través de ensayos, artículos de opinión, gráficos analíticos e informes de evaluación estratégica que formularán recomendaciones para que los responsables políticos aborden este importante desafío. Bueno, hace alrededor de un mes y medio presentábamos la idea de que Estados Unidos no quería más guerra en Ucrania porque sus objetivos aparecían cumplidos. Esta idea, sin dudas osada, generaba dudas entre nuestros queridos seguidores. Aparecían muchos incrédulos. Pero si en ese entonces aparecían dudas, esas dudas desaparecieron. ¿Por qué? Gracias a nuestros amigos del Instituto para el Estudio de la Guerra, quienes generaron ya no solamente informes sobre Ucrania y mapas actualizados cotidianamente, sino ahora por primera vez un proyecto para deliberar sobre posibles conflictos entre Estados Unidos y China en Taiwán. O dicho de otra manera, para generar ideas, propuestas para el inicio de un enfrentamiento entre Estados Unidos y China en Taiwán. Sí, nuestros amigos del Instituto para el Estudio de la Guerra, quien presentamos aquí ya alguna vez con un texto tan grandilocuente y sí, con ese léxico propio de las películas de superhéroes de Marvel o de DC. Bueno, ahí la combinación. Hoy vamos a establecer el foco en ese proyecto de investigación del Instituto para el Estudio de la Guerra y de su primera publicación, porque ya están presentando algunas ideas verdaderamente increíbles en ese texto para comenzar un conflicto con China directamente. Saludos a quienes nos acompañan hoy. Mil disculpas por lo del micrófono, un pequeño detalle técnico. Hola para Londres, México, Guatemala, Barcelona, Buenos Aires, ¿dónde más? Panamá, bueno, de toda América Latina. Saludos a todos los seguidores y las seguidoras. Un placer que nos acompañen. Muchas gracias por la enorme cantidad de nuevos suscriptores en estas últimas semanas, ya casi 30.000, camino a 30.000. Un placer para nosotros. Y recuerden que en 2 días, finalmente, el Ejército de Chile convalidó la entrevista más preciada. Vamos a realizar una entrevista con mi amigo, el teniente coronel Rodrigo Gallardo, de la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Para mí, uno de los analistas militares más lúcidos, por lo menos de habla hispana. En este canal presentamos análisis políticos, geopolíticos, geoeconómicos, geoestratégicos y a veces aventuramos análisis militares desde la perspectiva de un politólogo, de un doctor en ciencia política, a veces chapuceando un poco. Bueno, el domingo vamos a poder realizar una charla con él en profundidad sobre estrategia y táctica militar con un experto, porque ese es su área, ¿sí? El conocimiento de la guerra, el conocimiento militar, el arte de la guerra. Así que este domingo una charla, si acá presentamos temas políticos barra militares, bueno, el domingo solo militar, ¿sí? Incluso yo quiero naturalmente, realizar preguntas técnicas sobre algunas cuestiones ligadas al armamento utilizado, al tipo de estrategias, de tácticas. Así que quisiera que me acompañen este domingo, pero hoy, no menos importante, vamos a presentar esta
novedad, una vez más, del Instituto para el Estudio de la Guerra, confirmando nuestra hipótesis de hace más o menos un mes de que el objetivo de Estados Unidos ya no aparece en Ucrania, sino que Estados Unidos comenzó a redireccionar su política exterior hacia China con el objetivo de un enfrentamiento con China, su verdadero contendiente, la potencia en ascenso, o de otra manera, la potencia en descenso enfrentando a la potencia en ascenso. Comencemos, si podemos, si me acompaña el StreamYard. Al fin. Bueno, mil disculpas siempre con el mismo problema, pero en realidad un problema del software, no mío. Bueno, esta es la página del Instituto para el Estudio de la Guerra. Ustedes la recordarán, aquí realizamos una transmisión sobre el Instituto para el Estudio de la Guerra, en la cual presentábamos su influencia, sus formas de acción, como así también sus características en tanto think tank. Recordarán que habíamos presentado una definición de think tank, que habíamos determinado las formas de alguna manera, generar sentido, de poder responder a la pregunta, bueno, este think tank, esta usina de pensamiento, ¿qué tipo de ideas presenta y para qué? ¿Qué contenidos patrocina? Y sobre esa base habíamos establecido dos parámetros para determinar la naturaleza de una usina de pensamiento. Por un lado, su financiamiento y por otro lado, sus fundadores y sus miembros activos. ¿Sí? Bueno, aquí la página del Instituto para el Estudio de la Guerra. Ahora en la portada aparece esto: la Coalición para la Defensa de Taiwán, la cual, por cierto, representa una colaboración entre el Instituto para el Estudio de la Guerra y otro think tank, otra usina del pensamiento, llamada AEI, en castellano, Instituto Americano de la Empresa, American Enterprise Institute. Naturalmente, ya presentamos el origen del financiamiento y los miembros fundadores del Instituto para el Estudio de la Guerra, pero todavía no caracterizamos a esta nueva organización, a la cual vamos a caracterizar ahora para poder determinar de dónde el origen de estas ideas, y después sí vamos a realizar un análisis de el primer documento generado por por este proyecto de investigación. Bueno, comencemos entonces con el primer documento, la presentación de este proyecto. Aquí. El panfleto, por llamarlo de alguna manera, de la Coalición para la Defensa de Taiwán. Una página, lo llaman one pager en inglés. Bueno, esto en realidad generan todo esto para poder determinar las políticas, la política exterior de Estados Unidos. Y evidentemente los políticos estadounidenses no quieren mucho más que una página, por eso generan documentos, papers, análisis un poquito más largos para los geoestrategas y siempre un resumen cortito, lo más chiquito posible, para los políticos estadounidenses, de una página con todo muy, muy resumido, simplificado, por no llamarlo para tontos. Pero bueno, aquí la presentación. ¿Cómo comienza esto? Con la pregunta: ¿Will China invade Taiwan this decade? ¿Va China a invadir Taiwán esta década? Bueno, la Coalición para la Defensa realiza una traducción de este pequeño panfleto, muy cortita, algunas partes nada más, ya la traducción aquí conmigo. La Coalición para la Defensa de Taiwán pretende responder a tres preguntas clave. ¿Cómo amenaza China a Taiwán? Una pregunta un tanto extraña, porque hasta la visita de Nancy Pelosi, China presentaba la misma política con respecto a Taiwán desde años atrás, sin ninguna acción militar o amenazante de ningún tipo, pero bueno, ¿cómo amenaza China a Taiwán? Segundo, ¿cómo podría una coalición liderada por Estados Unidos disuadir, contrarrestar o derrotar a China? Ya en una hipótesis de conflicto armado, ya en una hipótesis de guerra.
Tercera pregunta, ¿cómo formar una coalición optimizada para la disuasión y la lucha bélica? Palabra clave en estas tres preguntas, de alguna manera rectoras de este nuevo proyecto de investigación del Instituto para el Estudio de la Guerra. Coalición. ¿Cómo formar una coalición optimizada para la disuasión y la lucha bélica? Ya vamos a responder por qué esto de la coalición, pero por ahí aparece la cosa. ¿Sí? Esa es la propuesta de este instituto para que Estados Unidos pueda acometer a China, la formación de una coalición. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este instituto? Bueno, en primer lugar, representa una colaboración del Instituto para el Estudio de la Guerra y de este Instituto Americano de la Empresa. Lo voy a presentar ahora en un ratito, su financiamiento y sus miembros. ¿Cuál el objetivo? Esta iniciativa simplemente presento una vez más o recapitulo lo dicho recién en el inicio. Esta iniciativa examinará estrategias alternativas para que Estados Unidos y sus aliados disuadan la agresión de China, en realidad la agresión la generan ellos, pero bueno, disuadan la agresión de China y en caso necesario derroten al Ejército Popular de Liberación, derroten, ¿no? En caso de un enfrentamiento puedan eh, generar una derrota en el ejército chino. Así que es el objetivo. Los estadounidenses están caracterizados, eso realmente no podemos realizar críticas. Los británicos en su momento realizaban invasiones en el marco del Imperio Británico, terribles, pero después a los pueblos colonizados, bueno, los llamaban con respeto, sir esto, sir lo otro, por lo menos eso. Los estadounidenses no, los estadounidenses directamente presentan documentos con sus objetivos, te llaman patio trasero, realizan amenazas como esta diputada cubano-estadounidense contra eh, las decisiones de Argentina o de otros países. Ellos, por lo menos, eso reconocido, los caracteriza la sinceridad. Ellos presentan las cosas de frente, ¿sí? Cosas terribles en este caso porque, bueno, aparecen ligadas a la generación de una guerra entre las dos más grandes potencias del mundo, pero bueno, por lo menos la sinceridad, eso reconocido. Bueno, ¿quiénes participan en esto? Senior Fellows, Dan Blumenthal, Friedrich Kagan, ¿lo recuerdan? Ya lo vamos a presentar, uno de los fundadores del Instituto para la Guerra, amigote de George Bush, bueno, un personaje de lo peorcito de los halcones de Estados Unidos, del Pentágono, y Matthew McInnes, bueno, combinan la experiencia en Asia con metodología de ejercicios utilizada por el ejército estadounidense. ¿Qué quieren con este proyecto? Analizar problemas a nivel estratégico y generar análisis continuos durante los próximos 2 años, ya con 2 años de financiamiento. Uno como académico, debe realizar un esfuerzo para que lo patrocinen con financiamiento, presentar proyectos. ¿No? Estos tipos ya con financiamiento para los próximos 2 años para generar ideas patrocinando la guerra, generar ideas para eh, acicatear un conflicto. ¿Sí? Bueno, ¿qué tipo de ideas? Bueno, artículos de opinión, gráficos analíticos, informes de evaluación estratégica y ensayos para formularán recomendaciones para que los responsables políticos aborden este importante desafío. Sí, bueno, todo este tipo de material para, de alguna manera, determinar las decisiones de los tomadores de decisión, de los políticos respecto a este tema. ¿Sí? Bien clarito. Así que si aparecían dudas respecto a que Estados Unidos comenzó a redireccionar su política exterior de Ucrania hacia China, bueno, desaparecieron. Y cuidado con la idea de, no, ¿cómo para vos los Estados Unidos buenos quieren abandonar la guerra en Ucrania? No, no quieren abandonar la guerra en Ucrania por buenos. Sencillamente los objetivos aparecen cumplidos. ¿Cuáles los objetivos? Los recuerdo una vez más. Por un lado, generar daño en Rusia. Por otro lado, determinar el fin de la relación económica entre Europa y Asia o más concretamente entre Alemania y Rusia a través del gas, la interrupción de los flujos energéticos entre Rusia y Alemania o entre Asia y Europa, aparecer ellos como proveedores alternativos de ese gas con un gas mucho más caro y además de eso generar desindustrialización en Europa y finalmente la subordinación total de Europa a la OTAN hegemonizada por Estados Unidos. Todo cumplido, señores. Entonces, no quieren abandonar ahora este conflicto por una cuestión de bondad, sino porque, listo, misión cumplida.
a nuestro objetivo siguiente, China, y por cierto, un objetivo bastante más importante porque China representa el contendiente principal de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, Instituto para el Estudio de la Guerra e Instituto Americano de la Empresa. American Enterprise Institute. ¿Quiénes estos muchachos? ¿Quiénes estos señores? Primero recordemos la definición de think tank o usina de ideas. Una institución dedicada a la promoción de ideas. ¿Sí? Ideas sobre asuntos políticos, económicos, sociales, militares, eh, por lo general militares. ¿Cómo determinamos el origen de un think tank o qué clase de ideas patrocina, qué clase de ideas presenta un think tank? Bueno, a través de dos cosas, lo recuerdo una vez más. Por un lado, su financiamiento, por otro lado, sus integrantes. ¿Sí? Bueno, esta es la diapositiva de la presentación aquella sobre el Instituto para el Estudio de la Guerra. No la desaprovechen si no pudieron en aquel entonces presenciar la transmisión sobre el Instituto para el Estudio de la Guerra y su influencia en los medios occidentales, en los cuales presentan los informes de este think tank financiado por la industria militar estadounidense como verdades. Ahí aparece la transmisión entera, cierto que muy larga, pero si no recuerdo mal, después realizamos unos recortes, unas píldoras con pedacitos, financiación, integrantes y demás. No lo desaprovechen, como tampoco desaprovechen la transmisión hecha sobre el documento Avoiding a Long War, ese documento de la Rand Corporation del 2019, en el cual ya llamaban a una guerra en Ucrania, ya realizaban en ese entonces un llamamiento a la participación de Estados Unidos patrocinando a Ucrania en la guerra con Rusia, 2019, mucho antes del comienzo de la invasión en 2022. Así que atentos con eso. Además, ahí presentamos también a la Rand Corporation. No desaprovechen, para los que no pudieron presenciar eso, no desaprovechen todas esas transmisiones, esos videos, porque acá en este canal no realizamos análisis de cosas del día, ¿sí? Para eso mil otros canales. Acá realizamos análisis profundos y por lo general las ideas principales de esos análisis no caducan a los 2 días, ¿sí? Sino que todavía presentan vigencia, así que si pueden no lo desaprovechen. Esta es la definición de think tank. Una vez más, importante para determinar el contenido de esto, de un think tank, de una usina de pensamiento, sus fuentes de financiación. Habíamos presentado, bueno, a quienes aparecían detrás, Raytheon Technologies, General Dynamics, bueno, la crema de la industria armamentística estadounidense con miles de millones eh, de presupuesto. Habíamos presentado también a sus principales figuras. La primera, Kimberly Kagan, esta señora, amiga del general Petraeus, este general muy importante en la guerra de Irak y por sobre todas las cosas después en, la invasión de Estados Unidos a Afganistán. Ella la fundadora y ella una de las redactoras de los informes cotidianos del Instituto para el Estudio de la Guerra, junto a Fred, a nuestro amigo Fred Kagan, su marido, ¿sí? Otro halcón, ¿sí? Todos estos fundadores y autores y activistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, recordémoslo, aparecen identificados o aparecen embanderados en el neoconservadurismo estadounidense, los llaman halcones o neohalcones, básicamente siempre quieren más guerra y su vida aparece destinada a generar ideas y deliberar para generar más conflicto y mayor intervención militar estadounidense en distintos puntos del mundo. Bueno, este señor, Fred Kagan, quien ya participaba en la redacción de los informes sobre Ucrania, ahora capitanea este nuevo proyecto de investigación, y siempre lo presento como proyecto de investigación porque otra vez de investigación poco, simplemente quieren un objetivo con toda esta información, en este caso el objetivo de un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y China. Bueno, este señor ahora capitanea este nuevo proyecto, la Alianza para la Defensa de Taiwán, la Coalición para la Defensa de Taiwán, cuánto cinismo, para la defensa de Taiwán, mamita querida.
Bueno, la vez pasada recordábamos que este señor aparece hermanado con otro señor llamado Robert Kagan, también conocido como El Fino. No, mentira, chiste, pero rellenito el amigo. Bueno, este señor, incluso más importante que Fred Kagan, Robert Kagan, ¿por qué? Porque este señor generó en los años 90, finales de los 90, otro think tank ya desaparecido, si no recuerdo mal, llamado eh, Asociación de Patriotas Estadounidenses para un Nuevo Milenio, algo por el estilo. Bueno, ese think tank generado por él y otros halcones, si no recuerdo mal, también bueno, participaban ex militares estadounidenses, Rumsfeld también. Bueno, ellos generaron las ideas, los documentos para la persuasión de George Bush, hijo en ese momento presidente de Estados Unidos, de manera que George Bush, hijo, determinara el inicio de la guerra en Irak. Este señor aparece como uno de los ideólogos y uno de los responsables detrás de la invasión a Irak, eh, la segunda invasión a Irak, hace ya más de... eh, uf, uf, Sí, 20 años más o menos, ¿sí? 20 años, justo hace poquito el aniversario, 20 años desde esa barbaridad, según las cifras distintas, distintos estudios respecto a la cantidad total de cifras. Los más conservadores contabilizan 300.000 personas muertas, los más osados alrededor de 1 millón de personas muertas, ¿no? Esa es la responsabilidad de estos tipos. Y bueno, todo en familia. em, Kimberly Kagan, hermano de Friedrich Kagan. Perdón, Kimberly Kagan casada con Friedrich Kagan del Instituto para el Estudio de la Guerra, a su vez hermano de este señor, responsable ideólogo de la invasión a Irak, y Robert Kagan casada con nuestra amiga, a su vez, nuestra querida Victoria Nuland, ¿no? Una de las responsables del Maidán, para nosotros conocida como Vicky, ¿no? Bueno, esos son los personajes del Instituto para el Estudio de la Guerra, ya los presentamos la vez pasada, así que no voy a machacar mucho con esto, pero sí voy a presentar al nuevo integrante de este proyecto de investigación, de esta coalición para la defensa. Siempre llaman defensa a, ¿no?, las organizaciones destinadas al ataque de alguna manera. Bueno, Instituto Americano de la Empresa o American Enterprise Institute. Esa su sede en Washington, naturalmente. Fundación, un instituto establecido en 1938, no tan grande como la Rand Corporation, naturalmente, pero aún así con un presupuesto nada desdeñable, casi 50 millones de dólares anuales, 253 empleados, no tanto como la Rand Corporation, con más de 1.000 empleados, si no recuerdo mal. ¿Quién aparece detrás como financista? Así como detrás del Instituto para el Estudio de la Guerra, aparecían las empresas armamentísticas estadounidenses y detrás de la Rand Corporation, principalmente el Pentágono, básicamente la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, junto a algunas empresas privadas, pero principalmente el Estado estadounidense. Bueno, acá principalmente empresas ligadas a la industria petrolera. Financiamiento de toda esta información pública, nada, ninguna investigación propia, sino sencillamente información recogida de acceso público. ExxonMobil, una de las más grandes petroleras del mundo. Charles Koch Foundation, bueno, de los hermanos Koch, ligados a la industria, las Koch Industries, una de las empresas más grandes de Estados Unidos, ligada a el petróleo, el aluminio, el acero, naturalmente extremadamente conservadora. Walton Family Foundation. ¿Quién? La familia Walton, una de las familias más ricas de Estados Unidos, los dueños de Walmart. Paul Singer Family Foundation, bueno, Paul Singer ahí, cuando no, director del fondo de inversión Elliott, uno de los más grandes del mundo, uno de los responsables de el default en aquel entonces de la disputa por la deuda contraída anteriormente a los gobiernos kirchneristas, pero después pagada por los gobiernos kirchneristas. Paul Singer, uno de los principales denunciadores de
el impago de un pequeño porcentaje, porque el gobierno había generado un acuerdo con el 93% de los acreedores, un 7% rechazó ese acuerdo, quería todo, quería el valor nominal de su deuda y después Macri, una vez en el gobierno, desembolsó todo eso y mucho más. Paul Singer ahí, uno de los responsables y naturalmente muchísimos activistas secretos. Esa básicamente esta fundación, esa básicamente esta usina del pensamiento, un think tank conservador, lo recapitulo rápidamente, dedicado a temas políticos, no solamente de política exterior, sino también de política interior, a diferencia de la Rand Corporation enfocada principalmente a temas de política exterior y a diferencia del Instituto para el Estudio de la Guerra, casi, no, exclusivamente dedicado a temas de política exterior. Este instituto presenta temas de distinta índole, económicos, políticos de política interna, políticos de política externa, pero bueno, sí, el foco aparece en política externa. Todos los institutos estos también siempre aparecen especializados en el tema de salud, porque en Estados Unidos la salud representa un negocio enorme. Después después de la guerra y el petróleo y la energía, los dos principales negocios, inmediatamente la salud, por eso también generan documentos sobre la salud, naturalmente, tendientes a la privatización, en contra de la universalización del seguro social, bueno, lo que pueden patrocinar estos muchachos, ¿no? Siempre en contra del pueblo estadounidense, naturalmente. Bueno, este instituto siempre presenta una línea militar dura, ¿sí? Como todos estos institutos de halcones neoconservadores. Y en cuanto a sus lineamientos de política exterior, este instituto presenta de alguna manera la medalla, el honor de haber determinado casi exclusivamente la política exterior de George Bush, ¿sí? De hecho, de el Board of Members, ¿no? de su directiva, de la junta de directores de este instituto, 20, si no recuerdo mal, 20 de ellos participaron en el gobierno de George Bush en altos cargos, o bien como ministros, allá en Estados Unidos llaman a los ministros secretarios, o en cargos altísimos como asesores o en otros cargos pero muy importantes. Sí, si Robert Kagan, el hermano de Fred Kagan, el responsable de esta coalición para la defensa de Taiwán, si ese Robert Kagan de alguna manera había acicateado a George Bush para que comenzara la guerra, bueno, este instituto con su hermano Fred Kagan determinó el inicio en 2007, varios años después de iniciada la guerra, iniciada la invasión a Irak, determinó lo que en Estados Unidos llaman como The Surge, una nueva estrategia de Estados Unidos para Irak ante el desastre de la invasión inicial. Estados Unidos aparecía empantanado en Irak, con cada vez más violencia, una guerra civil. Recuerden que determinó la invasión a Irak, determinó una guerra civil entre los chiitas y los sunitas, porque Saddam Hussein, un tirano de pacotilla, pero tirano al fin, generaba orden entre las distintas etnias, entre las distintas ramas del Islam, y había generado estabilidad en un país como Irak, un país muy complejo por un montón de características. Bueno, la salida de Saddam Hussein determinó el inicio de la disputa entre estas ramas del Islam y ramas políticas, y eso generó una guerra civil con, bueno, cientos de miles de muertos, en algunas estimaciones más de 1.000.000. Bueno, en esa aparecía en 2007 el segundo gobierno de Bush, y este instituto en ese entonces apareció como el instituto con la mejor idea para responder a esos desafíos, a esos problemas, incluido este señor, Fred Kagan, con una idea llamada The Surge. Surge en inglés algo así como la oleada o el aluvión, esa es la traducción. ¿Aluvión de qué? De más tropas. Esa es la idea brillante. Bueno, si
nuestra invasión hasta ahora representa un fracaso, entonces vamos a despachar, si no recuerdo mal, 20.000 hombres más para el control de Bagdad. Eso en 2007, este instituto responsable de eso y arquitecto de la política exterior de Bush en ese entonces con respecto a, a Irak. ¿Quiénes participan en el Board of Members como parte de este, como formadores de, sí, como parte de este instituto, American Enterprise Institute? Bueno, algunos pichoncitos como, también todos miembros del gobierno de Bush, como, por ejemplo, Dick Cheney. ¿Lo recuerdan a Dick Cheney? El vicepresidente de Bush, el vicepresidente directamente salido de ese instituto, nada más y nada menos, a propósito de la importancia y el peso de estos institutos. ¿Quién más? Como miembro también, John Bolton. John Bolton. ¿Lo recuerdan a John Bolton de algún lado? Yo los voy a ayudar a recordar. Ay, ay, ay. Aquí, nuestro amigo. Perdón si aparecen desprolijidades en la transmisión en cuanto al compartir pantallas. Realmente este programa para la transmisión StreamYard muy bueno para muchas cosas, pero para la función de compartir pantalla siempre es difícil. Bueno, John Bolton, ¿lo recuerdan a este muchacho? Bueno, este señor, hasta hace algunos años, el embajador estadounidense en las Naciones Unidas y después el Security Advisor. En castellano eso lo llaman vicesecretario de Defensa. Básicamente, debajo del secretario de Defensa aparece el Security Advisor como un viceministro de Defensa en Estados Unidos. Bueno, con Trump, este señor en ese cargo, un cargo importantísimo, y quizás lo recuerden porque hace no mucho tiempo, cuando en el medio del juicio de las averiguaciones por la toma del Capitolio, cuando realizaban la acusación contra Trump, eh, porque aparentemente él habría participado, obviamente participó por lo menos en acicatear, en patrocinar esa toma del Capitolio con el objetivo de, bueno, su permanencia en el poder. Este señor en una entrevista en CNN apareció en su defensa, soldado, sí, raso, bueno, y realizó una declaración verdaderamente, sí, una joyita. Respondió, no, ¿cómo? Trump no participó de ningún modo en la organización para la toma del Capitolio o en la organización de un golpe de Estado, y eso lo digo yo con muchísima experiencia, porque yo sí participé en la organización de golpes de Estado en otros países fuera de los Estados Unidos. Así, eso respondió este muchacho en CNN, al aire. El tipo convalidó, el tipo presentó ahí la organización de los golpes de Estado como algo muy complejo a partir de su experiencia, porque él sí había perpetrado golpes de Estado en el extranjero. Este muchacho, para colmo con cara de bueno, ahí con la risita de patán, aparece simpaticón. El bueno de John Bolton, bueno, también miembro de eh, el, también miembro del American Enterprise Institute, Dick Cheney, John Bolton, bueno, naturalmente Fred Kaplan, Fred Kagan, el ahora director de esta coalición para la defensa de Taiwán. Otro más, Paul Wolfowitz. ¿Lo recuerdan a Paul Wolfowitz? En algún momento vicesecretario de Defensa de Estados Unidos con Bush, y después presidente del Banco Mundial, nada más y nada menos, Paul Wolfowitz. En realidad, no lo querían. Recuerdo en ese entonces los dimis y diretes del bueno de Poli. No lo querían de presidente del Banco Mundial. El tipo descendía de el neoconservadurismo estadounidense, con formación, sí, académica, pero ligada a la geopolítica, a los asuntos militares, no a la economía. Por eso, después de su mandato como vicesecretario de Defensa de Estados Unidos con Bush, también otra vez a un miembro del American Enterprise Institute en el gabinete de Bush y en uno de los más altos cargos una vez más. Bueno, lo querían como jefe de la CIA, nada más y nada menos. Pero el tipo aparentemente aparecía metido con una amante de nacionalidad siria, frecuentaba a una señora también con un alto cargo,
y entonces su esposa despachó una carta, sí, de odio al Pentágono, sí, de alguna manera llamando a la cancelación de esa posible, de ese posible nombramiento como jefe de la CIA, porque debido a que este tipo aparecía metido con una mujer siria, esa relación extramarital representaba un peligro para la seguridad de los Estados Unidos y por eso no podía, según su esposa despechada, no podía entonces ascender a ese cargo, no podía realizar esa función. Bueno, esa carta nunca apareció públicamente, pero determinó que no realizaran el nombramiento de él, ya con todo cerrado, para las CIA y que lo despacharan de repente al Banco Mundial, ¿no? Delicias de la política interior estadounidense. Bueno, en definitiva, redondeo, pues estoy abandonando el tema. Paul Wolfowitz, John Bolton, Dick Cheney, bueno, todos estos señores, miembros de este think tank, de esta usina del pensamiento, el American Enterprise Institute, y parte fundante del gabinete del gobierno de George Bush y arquitectos de su política exterior durante invasión, eh, la invasión a Irak. Así que así de importante este, este instituto financiado por, bueno, principalmente por la empresa, por la industria petrolera. Y aquí un nuevo personaje, sí al proyecto este de coalición, este proyecto de investigación, coalición para la defensa de Taiwán. Bueno, lo capitanea Fred Kagan, este señor proveniente bueno, de todo esto dicho hasta ahora, el hermano de Fred Kagan, la esposa de, de la señora fundadora del Instituto para el Estudio de la Guerra. Bueno, también lo acompaña en este instituto este muchacho, Daniel Blumenthal. Aparentemente este muchacho con un perfil más académico, ¿sí? Uno de los directores de esta coalición para la defensa de Taiwán, seguramente él generará el contenido, ¿sí? de los, de los reportes y de los papers, de los productos de este proyecto, de las publicaciones de este proyecto. Un tipo más académico, eh, estudioso de la relación de China y de Estados Unidos, pero bueno, naturalmente, todos los académicos en Estados Unidos ligados a cuestiones de defensa, de seguridad, de política, de política exterior, de geopolítica exterior, todos en algún momento participan en la Secretaría de Defensa, en el Ministerio de Defensa. Naturalmente, este muchacho en algún momento capitaneó el departamento de China, Taiwán y Mongolia en la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. Ese es su paso por el Pentágono, pero bueno, con un perfil más académico. Seguramente el bueno de Fred determinará las líneas ideológicas. Aquí otra vez Fred, otra vez su hermano, y el bueno de Daniel. Fred seguramente determinará hacia dónde el contenido y este muchacho generará la cuestión más técnica. Este muchacho con un libro publicado en el 2020 llamado La pesadilla china, las grandes ambiciones de un Estado en decadencia, como que no aparece muy orientado en geopolítica, las grandes ambiciones de un Estado en decadencia en referencia a China, no a Estados Unidos. Así que como que aparece un poquito perdido o un poquito sesgado. Pero bueno, este tipo por lo menos con formación académica en algunas universidades, en algún momento en una universidad china, como un año en el extranjero, ahí en China, uno de los responsables de este proyecto de investigación, por cierto, todos rellenitos, ahí también. Si los pobres soldados estadounidenses despachados a las guerras y las intervenciones exteriores aparecieran en el estado de estos muchachos, de este Daniel Blumenthal, de este Robert Kagan, de este Friedrich Kagan, no podrían absolutamente nada a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Por suerte, los soldados estadounidenses aparecen en mejor forma que estos muchachos. Claro,
Esto el otro día, sobre esto deliberábamos el otro día un poco más en serio con mi amigo Fernando Moragón. eh, Nadie más belicoso, nadie más belicista que los halcones civiles, siempre más belicistas que los altos mandos militares. Claro, ¿por qué? Porque ellos no participan en la guerra directamente. Los oficiales, aún los oficiales conservadores y aún los más belicistas, ellos presencian las atrocidades de la guerra, ellos participan con el cuerpo puesto ahí en la guerra, incluso las potencias imperiales como Estados Unidos, pero deben participar ahí, sí, bueno, en superioridad de condiciones, con bombas inteligentes contra tal, talibanes con una gomera, no, sí, con piedras, no solo con piedras, sino también con Kalashnikov, pero deben participar. Estos tipos no, estos tipos desde ahí, desde el Pentágono, después de 5 bolsas de Doritos, ahí refunfuñan un poco, más guerra, más soldados, y despachan a pobres soldados a la muerte y más pobres aún las víctimas de esos soldados también, ¿no? Pero bueno, hasta acá la presentación de este instituto, de su financiamiento, de sus miembros. Quiero comenzar ahora sí con el primer documento. Bolton se parece al doctor Chapatín, pero sin la bolsa. Muy buena de Luis Antonio Garza Díaz, y cierto que recuerda un poquito al queridísimo doctor Chapatín. Qué gran personaje de Chespirito, por favor. Bueno, quiero comenzar con un análisis cortito, no muy largo, de esto, porque presentaron el instituto con, bueno, otra vez el objetivo de generar ideas para la guerra. E inmediatamente presentaron su primera publicación, ¿sí? Aquí. China's Three Roads to Controlling Taiwan, ¿sí? Traducido, los 3 caminos de China para controlar Taiwán. Yo simplemente voy a presentar muy por encima un documento de, no recuerdo, no muy largo, 30 páginas, una cosa así. Voy a presentar simplemente el documento, seguramente aparecerán en sus pantallas. Las principales ideas del documento, en castellano naturalmente, porque realmente presentan algunas cosas verdaderamente, algunas joyitas. ¿Cómo comienza este documento? Los 3 caminos de China para controlar Taiwán, de la siguiente manera. China se ha movido por 3 caminos para integrar plenamente a Taiwán a la República Popular de China y extinguir la autonomía de Taiwán. Primer camino, la persuasión. Segundo camino, la coerción. Tercer camino, la fuerza. La política estadounidense se ha centrado cada vez más en impedir que China tome Taiwán por la vía de la fuerza, pero China aún puede conseguir sus objetivos mediante la persuasión y la coerción. Redondeo. 3 caminos, según Kagan y Blumenthal, 3 caminos de China para la toma de Taiwán: persuasión, coerción y fuerza. Estados Unidos cada vez más enfocado únicamente en la fuerza, y eso aparentemente para estos autores representa un error. ¿A qué llaman persuasión, coerción y fuerza? Ellos presentan acá una definición en las notas al pie muy sencilla. Persuasión llamamos, bueno, a la información y la diplomacia, sencillito. Coerción, ¿a qué llaman coerción? Un paso más arriba de la persuasión. Por coerción entendemos una intimidación militar más intensa y amenazas de invasión para obligar a Taiwán a acceder a las demandas de China. Por un lado, diplomacia e información. Por otro lado, un paso más hacia el uso de la fuerza, la amenaza directa del uso de la fuerza. Por ejemplo, y lo presentan en el informe de esta manera, realizar vuelos por sobre el espacio aéreo de Taiwán con cazas chinos. Es un ejemplo de coerción. Bueno, ¿cuál es la última de las formas? La fuerza. Bueno, sencillamente el uso de la fuerza textualmente para degradar o destruir los medios y la voluntad de resistencia a Taiwán. Bueno, la utilización directa ahora, ya no un sobrevuelo de un avión con el objetivo de la intimidación, a ellos llaman coerción estos autores, sino directamente un ataque directo, el uso de la fuerza, ¿sí? Bueno,
¿Qué más de este documento? Bueno, 3 formas de China para la toma de Taiwán. ¿Qué más? El secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, probablemente prefiere las dos primeras vías, la persuasión y la coerción, a la vía mucho más arriesgada de un ataque militar abierto en la isla. Persuasión y coerción antes de fuerza, ¿sí? Según estos autores, para Xi Jinping preferible el uso de la diplomacia y de la intimidación y de la amenaza que un ataque directo. Bloquear los caminos chinos mediante la persuasión y la coerción no es una tarea marginal ni es inherente al esfuerzo de disuadir o derrotar una invasión china de Taiwán. El actual enfoque estadounidense de bloquear el camino de la fuerza puede aumentar la probabilidad de que Xi Jinping alcance sus objetivos por las otras dos vías. Estados Unidos debe replantearse urgentemente su enfoque del problema de la defensa de la autonomía de Taiwán para bloquear los tres caminos hacia la victoria de la República Popular de China, en lugar de centrarse en uno solo a costa o en detrimento de defender a Taiwán contra la persuasión y la coerción. Claro el punto. Según estos autores, Estados Unidos en este momento parece obsesionado con la posibilidad de un ataque directo a través del estrecho de Taiwán, de China a Taiwán, y por ende establece el foco únicamente en la vía de la fuerza, en el camino de la fuerza, en esa invasión, en detrimento de las otras dos formas de acción de China para la incorporación de Taiwán. ¿Cuáles dos? Por un lado la persuasión y por otro lado la coerción, ¿sí? Bueno, a partir de ahora, entonces, comienza un análisis de estos autores de estas tres formas: persuasión, coerción y, primero esta, la persuasión, coerción y fuerza. Bueno, ¿cuál es el análisis de la cuestión de la persuasión? Este es el resumen. Estados Unidos debe socavar la campaña de persuasión de una sola China y dar a sus aliados la cobertura política necesaria para desarrollar el tipo de relaciones con Taiwán que deseen, libres de la intimidación china. No hay nada provocativo en esta política. Estados Unidos prometió no otorgar unilateralmente el reconocimiento diplomático a la República de China, a Taiwán, y está cumpliendo esa promesa. En cambio, la República Popular de China no cumple su promesa de resolver pacíficamente sus diferencias con Taiwán. Traducción de esto. China presenta una política diplomática de una sola China, ¿sí? De que China representa una sola unidad territorial y por ende cada vez más la República Popular de China, lo que hoy llamamos China, aparece como la verdadera China y Taiwán sencillamente como una parte de China en rebeldía o sí, gobernada por la disidencia política. Para eso, China motoriza una política internacional de una sola China, generando cada vez más reconocimiento a la República Popular de China como la China verdadera y a la otra como una parte disidente, pero tarde o temprano parte de China. De ahí que muy pocos países en el mundo realicen el reconocimiento de Taiwán como Estado independiente. Muy pocos, entre ellos Paraguay, uno de los más importantes, ¿sí? Gracias a la plata mandada por los taiwaneses a Paraguay, pero bueno, Paraguay uno de ellos, después algunas islitas por ahí, ni siquiera Estados Unidos oficialmente con la política de una sola China, el reconocimiento de la China comunista como la China real. Bueno, a pesar de eso, él está llamando acá a rechazar esa política de persuasión china, rechazar esa política diplomática china de una sola China y generar condiciones para que todos los países del mundo establezcan relaciones diplomáticas con Taiwán. Esto, para Fred Kagan, no representa una violación de lo acordado por Estados Unidos con China, porque según él, Estados Unidos puede generar condiciones para el reconocimiento de Taiwán como país por parte de terceros estados, siempre y cuando Estados Unidos mismo no realicen ese reconocimiento. Y puede despachar a Nancy Pelosi para allá y generar provocaciones de ese tipo, siempre y cuando no genere un reconocimiento oficial. Además, según estos autores, ya cuento, pero bueno,
Supuestamente esta política de no reconocimiento aparecía supeditada a que China respondiese a su diferendo con Taiwán de manera pacífica. Y según ellos, China ya no está respondiendo de manera pacífica al problema con Taiwán. Claro, primero, no responde de manera pacífica, bueno, no comenzó una invasión hasta el momento. Y segundo, en el caso de los vuelos o de las maniobras militares cerca de Taiwán, eso comenzó como provocación de Estados Unidos, no como provocación de China. Pero bueno, esa es la excusa para responder, generar un contrarresto a la política diplomática de persuasión china, ¿sí? Así que Estados Unidos están llamando directamente un giro de 180 grados. Annalena Baerbock lo llamaría un giro de 360 grados. Un giro de 180 grados para que Estados Unidos comience a generar condiciones para el reconocimiento de Taiwán como Estado independiente. No directamente Estados Unidos, pero sí el resto de los países. ¿Sí? Bien, bien rebuscada la cosa, pero esta es la importancia y esta la estrategia, según estos autores, necesaria para Estados Unidos y no solamente la estrategia militar de preparación para un ataque en el estrecho de Taiwán. ¿Sí? Por cierto, sobre el ataque del estrecho de Taiwán, estos autores van a conceptualizar la posibilidad de una respuesta militar de Estados Unidos como insuficiente. Según estos autores, si China realiza una invasión a través del estrecho de Taiwán, Estados Unidos no puede responder a esa militarmente a eso. ¿Por qué? Por la cercanía de China y por la distancia de los portaaviones estadounidenses accesibles o al alcance de los misiles y más aún de los misiles hipersónicos de China. Aún así, según estos autores, Xi Jinping no quiere esa invasión porque generaría muchos costos, pero ya lo vamos a presentar. Estamos presentando parte a parte. Primero la persuasión, la propuesta para una política de persuasión de Estados Unidos contra la política de persuasión de China. Y ahora vamos a comenzar con el segundo punto, la coerción. ¿Me acompañan hasta acá o estoy presentando muchas ideas muy rápido, muchas cosas? Ayúdenme, por favor, con una referencia. Recuerden que acá realizamos análisis lo más profundo posibles al nivel de una de nuestras clases o de mis clases de maestría. Puede que a veces aparezca algo un poquito complejo, pero dentro de todo queremos presentar las cosas de la manera más didácticamente posible. Si aparecen dudas, por favor, realicen la consulta ahí y las respondemos. Esa la, la idea. ¿Sí? Bueno, próximo punto, la coerción, esto de las amenazas. ¿Sí? Paulina Hernández Fontes, te seguimos bien. Bueno, gracias, gracias Paulina. Cuestión, segunda propuesta de estos señores de la coalición para la defensa de Taiwán, relativa a la coerción, al camino de la coerción tomado por China. Textual del documento. La política estadounidense corre el riesgo de cometer un grave error al ver las crecientes operaciones militares de China en torno a Taiwán solo a través del prisma de los preparativos para una invasión. Estas operaciones pueden formar parte de sus preparativos y pueden contribuir a ellos de diversas maneras, pero también son empresas estratégicas por derecho propio y están directamente dirigidas a lograr los objetivos de Pekín. Traducción de esto. Están llamando a los políticos estadounidenses, a Anthony Blinken, a la dirigencia militar estadounidense, cuidado porque los vuelos de los cazas chinos alrededor de la isla, cualquier ejercicio militar chino en el mar de China, en el estrecho de Taiwán, puede representar una parte de la preparación de una invasión, pero eso aparece poco probable. En realidad, esas maniobras representan hechos estratégicos en sí mismos, empresas estratégicas en sí mismas. ¿Por qué? Porque presentan un objetivo, el objetivo de generar intimidación, ¿sí? El objetivo de generar una amenaza. No quieren realmente una invasión, quieren generar esa amenaza y ese es su propio objetivo para que Taiwán poco a poco vaya retrocediendo en sus posturas. A eso está llamando esto. Cuidado, pueden participar en esa preparación, estos ejercicios, pero puede también que no. ¿Cuál es la recomendación entonces? Para Estados Unidos, de estos muchachos, obviamente. El desarrollo de estrategias para disuadir o derrotar una invasión china de Taiwán puede ser ineficaz e incluso contraproducente para impedir que la República Popular de China subyugue
a Taiwán mediante una combinación de estos esfuerzos de coerción y el esfuerzo continuo de persuasión que los acompañan. Dicho de otra manera, cuidado, o la misma idea en realidad, cuidado porque si nosotros estadounidenses, en perspectiva de ellos, establecemos el foco únicamente en la idea de que China va a comenzar una invasión, entonces estamos abandonando las estrategias de coerción, de amenaza y de persuasión de China tan importantes como la posible amenaza, tan importantes como el posible uso de la fuerza para los objetivos de China. Así que generemos también en cuanto a amenazas, así como generamos una campaña de persuasión en contra de la política diplomática internacional de China, de una sola China, generemos también estrategias de coerción, estrategias de responder a esas amenazas. No presentan ejemplos, pero bien podríamos aventurar alguno, como por ejemplo, si China genera un movimiento, un ejercicio militar cerca de Taiwán, bueno, entonces respondamos a ese ejercicio con otro ejercicio militar, no para una guerra necesariamente, para un enfrentamiento directo, sino para generar en Taiwán la sensación de que si de un lado aparece una amenaza, del otro lado aparece nuestro apoyo. ¿Sí? Bueno, eso respecto a la coerción y ahora finalmente el análisis del camino de la fuerza, el enfrentamiento. Compellence o compellence, lo llaman. Una palabra bastante rara, sin traducción al inglés, por eso no puedo terminar la pronunciación. Si algún anglófono ahí me ayuda con eso, si lo llaman compellence o no, compellence lo deben llamar. Bueno, algo así como fuerza de traducción, ¿sí? Bueno, según estos autores, Kagan y Blumenthal, aparecen dos posibles formas del uso de la fuerza de China y una mucho más probable que la otra. ¿Cuál? La primera y la más probable, el aislamiento. Textual de este texto. La siguiente escalada natural en estos esfuerzos de China no es la invasión, sino añadir el uso manifiesto de la fuerza para completar el aislamiento. Pekín podría declarar la cuarentena o el bloqueo de Taiwán con algún pretexto y desplegar su poder marítimo y aéreo para hacer cumplir esta política. Aislamiento. ¿Cuál es la idea entonces de estos autores? Más que una invasión de Taiwán, China podría acometer una maniobra de fuerza a través de un bloqueo de Taiwán marítimo y aéreo, ¿sí? Con una excusa como por ejemplo la pandemia o alguna razón comercial o un bloqueo por alguna razón. Esta es la principal hipótesis de uso de la fuerza, mucho más ligada a las dos estrategias anteriores, la de coerción y la de la persuasión, ¿sí? Ahora el análisis de la otra posibilidad, la invasión. Otra vez el texto. Pero incluso este examen superficial de algunas de las implicaciones del escenario de invasión, bueno, un análisis anterior a esto, sugiere que sería una empresa extraordinariamente arriesgada para cualquier líder chino no obsesionado con su propio poder y engañado por generales y asesores políticos estúpidos o deshonestos. La mayoría de los líderes preferirían enfoques menos arriesgados que ofrezcan la promesa de asegurar el mismo resultado a un coste menor. Por tanto, y acá lo importante, la política estadounidense no puede aceptar como un hecho que Xi Jinping simplemente se está preparando para invadir y que cuando el, People's Liberation Army, el Ejército Popular de la Liberación China, cuando las Fuerzas Armadas chinas estén listas, lo harán. En su lugar, debemos reabrir la apertura para ver qué otros caminos plausibles Xi podría tomar para tomar Taiwán, para conquistar Taiwán y desarrollar estrategias para bloquearlos todos ellos en lugar de centrarse en uno solo. Traducción de esto. Sobre la invasión, ellos realizan un análisis de los distintos posibles escenarios y si bien aparece posible, también aparece, según ellos, aparece extremadamente improbable que Xi acometa una invasión directa. No porque Estados Unidos podría responder militarmente con éxito, de lo contrario, para estos autores, Estados Unidos no podría responder militarmente a una invasión, sino porque esa invasión generaría muchísimos costos
en términos políticos, económicos, internacionales para China, y Xi Jinping no quiere esa situación cuando puede alcanzar los mismos objetivos con métodos mucho menos costosos. ¿Sí? Por eso la recomendación final de estos autores en lugar de establecer el foco en la preparación para una respuesta a una invasión, como si China estuviera, como si China apareciera en preparativos, si China hubiera comenzado la preparación de la invasión y mañana o cuando el Ejército de Liberación Popular chino apareciese listo, directamente comenzaría una invasión. No, en lugar de eso, Estados Unidos debe responder a la estrategia de persuasión, a la de coerción e incluso si China va a cometer el uso de la fuerza, Estados Unidos debería responder más a un bloqueo chino de Taiwán que a una invasión en sí misma. ¿Sí? Bueno, qué interesante y qué joyitas acá adentro. ¿Sí? Atento la fundación RAND, la RAND Corporation, porque si en su documento llamaban a los Estados Unidos o a los dirigentes estadounidenses a redireccionar la política exterior de Ucrania a China, ellos solicitaban el redireccionamiento de la política exterior, realizaban un llamado a abandonar el foco en Ucrania y redireccionarlo hacia China. Bueno, si ellos presentaban la idea, acá este otro think tank en competencia por fondos, por prestigio, por influencia, ya está presentando las ideas del cómo, ¿sí? ¿Cuáles las estrategias de China y cómo debería responder Estados Unidos? E interesantemente está rechazando la idea de muchos estrategas estadounidenses para quienes China comenzaría mañana una invasión, una pavada sin sentido, ya he dicho 1000 veces en este canal, ningún sentido para China en acometer una invasión, generaría un enfrentamiento directo con Estados Unidos, con la OTAN. El crecimiento chino, el desarrollo chino fue motorizado, fue materializado en paz. Por eso China quiere la paz, no porque los chinos buenos, sino porque los chinos vivos, los chinos inteligentes, entonces quieren la paz para reactivar su economía, para recomenzar ese camino hacia la primera potencia del mundo en paz, ¿sí? Porque es el negocio para ellos. Pero bueno, para muchos estrategas estadounidenses aparece esta obsesión con la invasión de China. Estos tipos, el Instituto para el Estudio de la Guerra, interesados, maliciosos, pero no tontos, no tarados, entonces, ¿qué están respondiendo? Cuidado con el foco en eso únicamente, descuidando las otras cuestiones, las amenazas y la diplomacia, porque por ahí aparece la cuestión inicialmente. Generemos respuestas militares, no tanto una invasión, sino más bien un bloqueo, y generemos respuestas diplomáticas y de amenazas. ¿Sí? Bueno, hasta acá el documento este. Si quieren podemos responder, como siempre, algunas preguntas. Remacho una vez la idea del inicio de que Estados Unidos, o por lo menos los geoestrategas estadounidenses, están caracterizados por la apertura de sus ideas principales y de sus documentos. Los documentos, si uno quiere los lineamientos de las grandes potencias, por lo general hoy día las aparecen en los documentos de estos think tanks, en los documentos del Departamento de Estado, los documentos de la CIA. Seguramente también aparecen documentos secretos, pero muchas de esas cosas ya aparecen. ¿Sí? Claro, después en los medios de comunicación nos presentan esto, o ustedes recuerdan muchas veces los documentos de la RAND Corporation mencionados, el Instituto para, bueno, sí, el Instituto para el Estudio de la Guerra, sí, pero no el financiamiento y sus miembros y su historia, sino los informes paparulos, esos informes estúpidos, propagandísticos, reproducidos, regurgitados en las pantallas sin ningún sentido crítico y sin siquiera la mención de la fuente a veces, o en todo caso dicho, según el Instituto de la Guerra, bla, 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 según la inteligencia inglesa, bueno, claro, todos ellos participan como parte de esto, como parte de la guerra, como también participa la propaganda rusa a través de RT, de Sputnik. Nosotros como analistas realizamos una lectura de todos ellos como propaganda y después determinamos nuestro análisis
nuestro análisis propiamente. Sí, así que eso reconocible a los estrategas estadounidenses. La honestidad intelectual. Claro, honestidad intelectual para las invasiones, para llamarte sudaca, para llamarte, para patrocinar golpes de Estado, para llamarte patio trasero, para realizar amenazas, pero por lo menos de frente. Eso sí, eso reconocido. ¿Sí? Joseph Manuel Herrera. Bueno, y puede que un poquito sí, Joseph, pero bueno, respondo ahí un comentario de él. Bueno, preguntas, gente. ¿Puedo responder un poquito de preguntas? Que acá ya bastante tarde, ya 1 hora y 15 de transmisión. Recuerden una vez más, pasado mañana, el domingo, finalmente podemos realizar la charla con Rodrigo Gallardo, el teniente coronel de la Academia de la Guerra, y ahí sí vamos a establecer el foco, así como recién realizamos un análisis político y militar, bueno, este domingo, análisis militar duro y parejo, de la mano de un experto en eso, ¿sí? De la mano de un experto quien va a poder presentar cuestiones técnicas, de estrategia, de operaciones, de táctica, de utilización de armamento, bueno, cosas súper interesantes con alguien con conocimiento, no con los opinólogos proliferando cada vez más en los medios de comunicación. Como deben presentar cosas sobre la guerra y sobre... Ahora todos geopolíticos. Llaman a tipos sin la más mínima idea de nada, periodistas de entretenimiento, del espectáculo, bueno, los acomodan frente a una cámara, bueno, presenta alguna estupidez sobre la guerra en Ucrania. Y bueno, regurgitan las pavadas salidas de estos, de la propaganda de estos think tanks sin ningún conocimiento. El domingo, acá sí, un análisis serio, un análisis militar serio con alguien con conocimiento, una persona con formación militar y con formación militar académica, no solamente práctica, sino de la teoría de la guerra. Súper interesante. Joseph Manuel, te he visto menos en Deutsche Welle, creo que incomodabas con tus puntos de vista. No comments. Si ustedes me quieren de vuelta, realicen comentarios en Deutsche Welle para que me llamen nuevamente. Si ellos me llaman, yo participo. Si no me llaman, no. Así de sencillo. Hace un análisis de Bukele y Milei, ya de algunas cosas sobre la extrema derecha global y en Argentina. A Milei lo caracterizo como extrema derecha, como parte del movimiento de la extrema derecha. Bukele no, Bukele una cosa especial, distinta. Ahí en los videos aparecen esas cosas en el canal, así que si los quieren pueden recorrer ahí. Recuerden una vez más que en este canal no realizamos análisis del día a día, sino análisis más profundos. Entonces, todos los videos para atrás, si alguien comenzó con el canal hace algún tiempo, bueno, recorra los videos para atrás porque en la gran mayoría, quizás no en las entrevistas con Negocios TV, con Deutsche Welle, algunas con Telesur, con France 24. Nosotros respondemos a todos los medios del mundo, siempre con la misma, sin cambio de perspectiva. Nuestra perspectiva siempre crítica, lo recuerdo una vez más. Nosotros ni pro Estados Unidos, ni pro rusos, ni pro China. Nosotros pro latinoamericanos, eso sí, latinoamericanistas y anti-imperialistas. Y naturalmente pacifistas también. Queremos el fin de la guerra, queremos el fin de la muerte, ¿sí? A favor de la vida, naturalmente. Inevitablemente, Jorge de la Torre Ramos, inevitablemente más pronto que tarde Estados Unidos y China acabarán en un enfrentamiento militar. La paradoja de Euclides, un imperio en decadencia como Estados Unidos y uno renaciente, no pueden existir dos hegemones. Euclides no, en todo caso Euclides, si no recuerdo mal, uno de los maestros de la geometría, ¿verdad? Euclides. De ahí la geometría euclidiana de los griegos. La referencia la referencia de Jorge en realidad sí, a la paradoja del imperio del Peloponeso en decadencia y el surgimiento del imperio ateniense, perdón, del imperio, de la civilización del Peloponeso,
del Peloponeso en decadencia y del ascenso de la Grecia antigua. Es una referencia a, bueno, una de las formas de transición entre un orden, entre un viejo orden y un nuevo orden. Ya lo presentamos varias veces. Por lo general, las transiciones de órdenes mundiales aparecen mediadas por guerras, ¿sí? De ahí, bueno, la primera de ellas, o por lo menos la primera de ellas analizada por muchos politólogos y analistas políticos occidentales, esta de la decadencia de la civilización del Peloponeso y el ascenso de la civilización ateniense. Bueno, esa es una de las primeras, a lo largo de la historia muchas otras, pero también algunas veces, algunas pocas veces, los cambios de orden no presentan guerras, no aparecen mediados por una guerra. Un ejemplo, la transición del Imperio Británico a el Imperio Estadounidense. ¿Sí? Otro ejemplo, la transición de la Pax Americana Soviética a la Pax Americana, o, dicho de otra manera, de la Guerra Fría con dos potencias hegemónicas, Estados Unidos y Rusia, colapso de una, nuevo orden mundial con no solo sin guerra. Por cierto, por ahí los videos con la explicación de esto de Pax Americana Soviética, Pax Americana, de algunas píldoras, algunos recortes de alguna entrevista más, de alguna transmisión un poquito más larga. Así que, Jorge, inevitable la guerra no, pero altamente probable. Y debería eso generar preocupación, porque si en los años, si la última guerra mundial en los años 30 o 40 generó millones de muertos, hace casi 100 años, 80 años de eso, la capacidad destructiva del ser humano hoy aparece a niveles incomparables, superlativos, y un enfrentamiento entre potencias nucleares podría determinar el fin de la vida en la Tierra. Así que, bueno, sí, preocupante, sí, no inevitable. No inevitable, y de alguna manera, Jorge, este trabajo acá de realizar un análisis crítico a favor de la paz representa nuestra pequeña contribución hacia eso, hacia desactivar esos conflictos. Cuanto más informadas las personas, cuanto más activas, cuanto más políticamente participativas, más posibilidad de que nosotros, los pueblos del mundo, podamos establecer nuestro deseo de paz sobre bueno, estas guerras llevadas a cabo por potencias imperiales, ¿no? Ezequiel, como argentino, me veo obligado a preguntar de qué cuadro sos acá, Bostero, hincha de Boca, pero cada vez más, con el tiempo de chiquito, sí, yo fanático de Boca, sí, frecuentaba la Bombonera, la Popular, cada vez más yo fanático del buen fútbol, con esa frase tan linda eh, de Perfumo, yo fanático de la jugada, yo fanático del buen fútbol. El River de Gallardo, por ejemplo, bueno, no quería naturalmente, yo como hincha de Boca no quería victorias de River, pero para mí generaba satisfacción presenciar un partido de Gallardo, de un equipo de Gallardo, por el buen fútbol. Así que yo amante del buen fútbol. Además, bueno, del club de mis amores, Boca Juniors, pero por sobre todas las cosas amante del buen fútbol. Y perdón por esta digresión, no quiero responder sobre fútbol, que después comienzo sobre el fútbol y no abandono el tema nunca más. ¿Qué más? Excelente tu propuesta de invitar a especialistas, Rubén Alcaraz. Sí, Rubén, nosotros llamamos a gente muy formada todo el tiempo, profesores universitarios, analistas. Recorre el canal hacia atrás y van a aparecer, bueno, profesores míos de mi época como estudiante también, Atilio Borón. Bueno, también llamamos a exponentes políticos, a periodistas. La vez pasada realizamos una charla con Fernando Moragón, Antonio Alonso, otro profesor español, Franco de Ledón, también doctor en ciencia política especializado en extremas derechas. Bueno, llamamos a gente formada en la medida de lo posible. Bueno, y dentro de todo presentamos perspectivas críticas de gente formada y la nuestra también. Podemos cometer errores
errores cometemos todos y los cometemos obviamente. La única diferencia quizás de este canal con otros, bueno, no los cometemos de mala fe de este canal con otros, con los grandes medios. Todos los grandes medios responden a intereses, a los intereses de sus dueños. Acá carecemos de dueño, también carecemos de dinero por eso, pero bueno, por eso también la independencia de las ideas. Podemos presentar ideas, quizás algunas acertadas, otras no, pero siempre desde ese lugar de independencia y bueno, desde esta perspectiva, como recién la caracterizaba, latinoamericanista, pacifista, humanista, de pensamiento crítico y antiimperialista, naturalmente también, ¿no? Cualquier imperialismo, ¿eh? Lo mismo es imperialismo, ¿no? Chino, estadounidense, ruso o imperialismo del viejo o británico, ¿sí? Antiimperialista. ¿Qué más? Saludos para Beatriz Pulido, una de nuestros miembros. Si nos pueden ayudar con las membresías, bienvenidos siempre. Nos ayudan mucho las membresías realmente. La trampa de Tucídides es el término correcto. La trampa de Tucídides. Sí, Tucídides es un historiador griego, no como Euclides, un geómetra, un matemático. La trampa de Tucídides esa, ¿sí? La idea de una potencia en decadencia y una potencia en auge y bueno, la lucha entre ambas, pero una vez más, no siempre la trampa de Tucídides como mediación en los cambios de órdenes mundiales. A veces no, y ese es nuestro objetivo. Interesante la pregunta de Omar Ramírez. ¿Qué desea Estados Unidos? A, mantener bases militares cercanas a China. B, controlar comercio mercante. C, controlar industria de semiconductores. D, excusa para enfrentar militarmente a China mientras todavía puede. Quizás una opción A, B, C, D, E, la E, todas las anteriores. Sí, eso aparece dentro de todo. En última instancia, la conservación del predominio global, de esa hegemonía unipolar global y dentro de esa hegemonía todos esos elementos, sin lugar a dudas. Y lo de los semiconductores sin duda representa una cuestión importantísima. Semiconductores, computación cuántica, misiles hipersónicos, inteligencia artificial, redes de comunicación 5G y 6G, bueno, esa es la disputa de fondo, la disputa económica, ¿sí? La base material, la base, sí, dentro, bueno, en el pensamiento crítico lo llamaríamos la estructura, ¿sí? La base material detrás de todo esto, la economía, la cual determina un límite a todo el resto de las otras dimensiones de la vida social, la política, la cultural, eh, bueno, la de género, la psicológica, etcétera, 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 todas aparecen determinadas por las posibilidades materiales, las posibilidades económicas, la militar también, pero claro, bueno, naturalmente lo militar también determina lo económico a la vez, pero bueno, esto un poquito demasiado teórico. En definitiva, detrás de las disputas militares siempre aparece una disputa eh, económica, o si no detrás al lado, ¿sí? O bien por el petróleo, o bien por el predominio de la economía a través de estos sectores de punta mencionados recién, una vez más, inteligencia artificial, semiconductores, comunicaciones 5G y 6G, misiles hipersónicos, computación bueno, la computación de mayor desarrollo, computación cuántica, la llaman, ¿sí? Bueno, eso siempre aparece de fondo y naturalmente también el control de los recursos naturales, cómo no, qué más evidente que en el conflicto de Ucrania y dentro de los recursos naturales también los recursos energéticos. Mr. Toyhack, nuevo miembro, muchas gracias por la membresía, Mr. Toyhack, un placer y bienvenido. Respondemos dos preguntitas más. Aguante Román Riquelme Seguel. Bueno, gracias, Alcaraz, un ídolo, Román, cómo no. El Vélez de Bianchi también, sí, gran equipo el Vélez de Bianchi. Sí, sí, cómo no.
Buena la pregunta de Duilio Brunello. ¿Estados Unidos puede militarmente frenar el desarrollo chino? Bueno, Duilio, una muy buena pregunta porque nadie puede responder con certeza a eso y de hecho los estadounidenses tampoco, pero sí podemos responder que cuanto más tiempo pasado, mayor el desarrollo de China, aún en las áreas en las cuales aparece rezagado con respecto a Estados Unidos, entre ellas la militar. China presenta un desarrollo fenomenal en todas las áreas, pero en primer lugar en el área económica, en la dimensión económica. ¿Sí? Lo recuerdo una vez más, como el otro día en otra charla con Negocios TV, hasta hace 20 años o 30 años China estaba caracterizada por las hambrunas. ¿Sí? Gente muerta de hambre por la falta de alimentos, por malas cosechas, gente muerta de hambre, literalmente. Bueno, a partir de entonces, a partir de finales de los años 70, comienza un proceso de apertura, un socialismo a la China, ese debate sobre la economía china, si China socialista o capitalista, un debate interesantísimo. En una de las charlas con Atilio Borón deliberamos un poco sobre eso, presentamos algunas cuestiones respecto a eso. Muchas gracias a Robert Liulover por la donación. Muchas gracias, Robert. Ezequiel, ¿qué hacemos con nuestros ahorros en vistas de la crisis de la hegemonía del dólar? O reformulo, ¿qué harías con los tuyos? Y de analista financiero me quieren ahora, muchachos. Yo en los últimos días deliberaba sobre esto también, porque aparece la cuestión de la posibilidad de un crack financiero. Uno no puede mucho, Robert. En momentos de crisis, las inversiones más seguras, por lo general, el oro, los metales preciosos, incluso, bueno, los alimentos, aunque no cualquiera puede realizar la compra de futuros de alimentos, los ladrillos, las casas, pero para eso es necesaria una inversión mucho más grande. Mucho más que eso no puedo responder. Respuestas muy generales de un politólogo con formación económica, pero no de un analista de finanzas. ¿Sí? Si vos querés una respuesta respecto a si inversión en esta empresa o en esta otra o en Bitcoin, eso no lo puedo responder yo y tampoco me parezco muy interesado en esas cuestiones. Mi tema más la geopolítica o la geoeconomía en todo caso, pero no. Mucho más que eso, Robert, no puedo responder, mil disculpas. Pero bueno, retomando, retomando lo de antes. Por cierto, pregunta, ¿por qué no invitas al doctor en geopolítica Jesús López Almejo? Jesús, un buen amigo nuestro del canal y nosotros ya participamos en múltiples oportunidades en programas de Tu Profe de Rey de Jesús. Sí, lo podríamos llamar pronto para una charla nuevamente en su canal o acá en este canal. Sí, sin dudas, un amigo de la casa. Sí, amigo de la casa, mi querido amigo Jesús. Estaba respondiendo a la pregunta sobre sí, perdón, porque quiero responder muchas preguntas a la vez y mal eso. Bueno, retrocedo a la pregunta de si puede Estados Unidos desactivar el desarrollo chino militarmente. Eso no lo puede determinar nadie en este momento, pero una vez más, cuanto más tiempo transcurrido, más difícil para Estados Unidos. China hasta hace poco en términos históricos, hasta finales de los 70, un país con dificultades económicas tremendas, con hambrunas. A partir de los años 70 comienza un proceso de apertura económica y de adopción del capitalismo neoliberal, pero desde un Estado socialista, una cosa muy particular. Para muchos analistas muy superficiales, muchos analistas rechazan el componente de planificación, de estatismo, de socialismo en el sentido convencional del término, socialismo en el sentido eh, de socialismo en el sentido de planificación de la economía, planificación centralizada de la economía, en ese sentido más soviético de alguna manera. Bueno, muchos analistas rechazan esa dimensión presente en el capitalismo chino. Pero claro, detrás del capitalismo chino, sin duda es un capitalismo de vanguardia, un capitalismo ligado a la globalización neoliberal, eso fuera de discusión, pero con condiciones establecidas por un Estado
con planificación económica centralizada, un Estado socialista. Entonces, una cosa muy rara, un Estado políticamente socialista, pero económicamente una economía capitalista y dentro del capitalismo actual, el capitalismo de la globalización neoliberal. Entonces, por ejemplo, ¿qué genera esta combinación? Bueno, genera, por ejemplo, la apertura de la economía china a capitales extranjeros, pero solo bajo condición de que esos capitales extranjeros participen o realicen inversiones en empresas chinas o bien estatales o bien privadas, pero de capital chino, con una participación de el 50% al menos, ¿sí? Con participación mayoritaria, o bien del Estado chino o bien de una empresa privada china, de capital chino, y con transferencia de tecnología. Y vaya que realizada la transferencia de tecnología. Hace 30 años no podían generar más que, yo recuerdo de chiquito, las cosas de China, los, los bolígrafos sí, recuerdo los de Hello Kitty ahora, de chiquitito. Esas pavaditas hechas por los chinos. Hoy los tipos pueden generar misiles hipersónicos, computación cuántica, redes 5G, Huawei, Xiaomi, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vaya que sí realizaron efectivamente esa transferencia de tecnología proveniente de empresas extranjeras, pero tomada por los chinos, apropiada y desarrollada más aún. Así que evidentemente ahí aparecen dos componentes muy interesantes en lo que ellos llaman socialismo con características chinas. Algunos analistas simplotes lo llaman directamente, sí, capitalismo neoliberal, nada más, y quizás algunos más fanáticos lo van a llamar comunismo chino a secas, como si no presentara esta dimensión de apertura a la economía capitalista. Una hibridación, una cosa muy particular, muy propia china. Otra de las características, ahora recuerdo, de la economía china, bueno, el mantenimiento de la propiedad comunal de la tierra. Una de las condiciones para el desarrollo del capitalismo, de acuerdo a los grandes estudiosos del capitalismo, en particular a Carlos Marx, ¿cuál una de las condiciones para el desarrollo del capitalismo industrial a partir de la revolución industrial? La privatización de las tierras, la privatización de la tierra. Eso generó en, en el Reino Unido el final de las tierras comunales, el final de la economía feudal, ¿sí? De tierras comunales utilizadas por los siervos, pagado una, un diezmo, quería recordar la palabra, pagado un diezmo, una parte al señor feudal, pero utilizados esos bosques para la leña, esas tierras para el cultivo, esos ríos para la pesca, esas las actividades económicas de aquel entonces, de los tiempos feudales. Entonces, una economía comunal ahora privatizada por la privatización de los campos, los campesinos, en ese entonces ni siquiera campesinos, los siervos expulsados, algunos devenidos campesinos de explotaciones privadas, pero mayormente esos siervos expulsados, movilizados a las ciudades y convertidos en proletarios, en trabajadores industriales a disposición de esa industria naciente, y a partir de ahí el comienzo del capitalismo moderno, el capitalismo industrial. Eso llaman, bueno, a eso lo llaman proceso de acumulación originaria, esa privatización de esas tierras comunales en manos de unos pocos terratenientes. Proceso de acumulación originaria, un concepto básico de la economía marxista, pero también de la economía clásica, no llamado de esa manera, pero también presente en Adam Smith, en David Ricardo, en los grandes clásicos de la economía. Bueno, es una de las condiciones para el capitalismo. Bueno, en China no. China, a pesar de, muchas gracias por las donaciones, gracias superetiqueta de Beatriz, recién apareció una y no alcancé a presentar. Acá, Mr. Toy Hack. 10. Bueno, muchas gracias, Mr. Toy Hack. Perdón si a veces no respondo a los agradecimientos tan rápido, pero aparezco muy metido en las explicaciones a veces. Bueno, al día de hoy, las tierras de cultivo en China aparecen en poder de las comunidades,
¿sí? Aparecen en poder de las comunidades, con entrega para su explotación a las familias, pero no privatizada. La tierra no aparece privatizada. Año 2023. Propiedad de las comunidades y entregada para su usufructo a las familias con altísimas técnicas de desarrollo agrícola y ganadero, fuera de discusión eso, desarrollo técnico a la vanguardia del conocimiento. Pero bueno, otra de las características del capitalismo, de ese capitalismo chino con un Estado socialista, esa cosa tan rara china, pero tan exitosa, en 30, 40 años generaron la primera economía del mundo, de las hambrunas a la computación cuántica, ¿sí? Incluso ahora en economía y en desarrollo tecnológico, muy por delante, o por delante, en algunos casos muy por delante de Estados Unidos, según los propios estadounidenses, reconocido por los estadounidenses. En otros ámbitos aparece mucho más desarrollada que antes, pero todavía no tan desarrollada como Estados Unidos. Uno de ellos el ámbito militar, a pesar de los pasos agigantados de avance. Claro, después Estados Unidos realiza inversiones en industria, sí, en lo militar desde hace añares con cantidades ingentes de dinero. Bueno, los chinos, cuidado que con mucho menos dinero a veces generan cosas parecidas, recogen el desarrollo hecho por los estadounidenses con muchísimo dinero y ellos lo recogen y después muchas veces de manera ilegal a través del espionaje y después generan una versión mucho más barata, típico de los chinos, ¿sí? Uno así, por lo general, ahora ya todo chino, hoy todo chino, pero en una época uno podía, si quería, podía la compra de una lámpara alemana, quizás estadounidense, francesa, italiana o la más barata china. ¿Sí? Al principio esa lámpara china, una lámpara de muy mala calidad. Después con el tiempo cada vez de mejor calidad, peor que la alemana, peor que la estadounidense, pero en la relación costo-beneficio ya pensable. Y hoy día, bueno, todo producido en China porque generaron algo de muy buena calidad, productos de muy buena calidad a muy bajo costo, entonces la pequeña diferencia de una lámpara alemana al quíntuple del precio ya carece de sentido, entonces las empresas alemanas produciendo en China, lo mismo las estadounidenses, las francesas, las italianas y demás. ¿Sí? Bueno, en lo militar los chinos realizan algo parecido y de hecho recuerdo ahora qué larga la sesión de hoy. Bueno, estoy un poquito en vena, entonces entusiasmado, por eso respondo muchas preguntas. Por ejemplo, el desarrollo del avión, el caza X-22, si no recuerdo el nombre, del caza de quinta generación chino. Bah, justo ahora no aparece. Bueno, si no recuerdo mal, X20 o X, no recuerdo exactamente el nombre. Bueno, un caza de quinta generación chino desarrollado por los chinos, todavía en fase de desarrollo, algunas pocas unidades producidas, no muchas, pero básicamente copiado de los aviones de quinta generación estadounidense. Quinta generación llaman a los aviones con características furtivas, a estos aviones invisibles con sí, la capacidad de generar menor detectabilidad en el aire y por ende con una ventaja comparativa enorme respecto a cualquier otro avión de combate. Bueno, ¿cómo generaron los chinos ese avión tan rápidamente? Para los estadounidenses comenzaron el desarrollo de la tecnología furtiva, la tecnología de aviones invisibles en los años 80, ¿sí? Hace 40 años. Los chinos lo generaron en menos de 10. ¿Cómo? Bueno, realizaron un hackeo de la empresa de ciberseguridad dedicada al cuidado de los planos, si no recuerdo mal, del avión del F-22, el primer avión caza invisible de la quinta generación. No realizaron un hackeo de la empresa de aviación, realizaron un hackeo de la empresa de seguridad cibernética dedicada al cuidado de esos planos. A ese nivel, la capacidad de China en ese ámbito
mucho mayor que su capacidad militar. Bueno, una vez con los planos en la mano, generaron su propio su propio avión de características furtivas en muy, muy poquito tiempo. Acá sí, el nombre del avión. Bueno, no podía recordar, perdón por... El J-20 es el nombre del avión chino bueno, un caza de superioridad aérea, uno de los más desarrollados, al nivel de un F-35, de un F-22, o al nivel incluso del Sukhoi Su-57 de los rusos, ¿sí? Bueno, otra vez esto de la utilización de la tecnología ajena para el desarrollo de la tecnología propia. Aún así, militarmente, China todavía no alcanza a Estados Unidos, aparece por detrás. Y por eso la desesperación de Estados Unidos. Por eso la desesperación de Estados Unidos, porque cuanto más tiempo transcurrido, menor su ventaja militar. Ahora, ¿puede Estados Unidos sencillamente por la fuerza determinar el fin del desarrollo de China? Para mí no, no puede. ¿Dónde lo peligroso? En que, aunque pueda o no pueda, Estados Unidos está realizando ese intento y lo está realizando de manera improvisada, desesperada y por ende con peligro de una guerra mundial y peligro para todos nosotros, ¿sí? Esa es la situación. Bueno, me ayudan mucho, queridos demoledores y demoledoras, con el like, sencillamente con el clic en el like para la promoción del canal. Si nos ayudan también con la distribución de los videos para generar más suscriptores y naturalmente, bueno, las membresías mucho más aún, pero ya con la recomendación del canal, buenísimo, y con el like mucho más. Hoy casi 400 personas conectadas al mismo tiempo en su mejor momento, así que muy, muy agradecido de que nos hayan acompañado. Recuerden, este domingo a las 22 horas de Europa, de aquí de Alemania, los horarios para los respectivos países aparecen publicados en la pestaña de comunidad, más o menos 22 horas para Chile, Argentina, Brasil, un poco más temprano naturalmente para el resto de los países, si no recuerdo mal, México alrededor de las 15 de las 3 de la tarde, si quieren puedo ya mismo la confirmación de eso. Sí, por aquí. 18 horas, 6 de la tarde, Argentina, Chile, Brasil. 5 de la tarde, Venezuela, Bolivia y la costa este de Estados Unidos. Colombia y Perú, saludos para todos ellos, naturalmente para todos los países. Nos acompaña gente de todos lados. Quiero mucho a toda América Latina, así que mi saludo y cariño profundo por todos ustedes. Perú y Colombia, 4 de la tarde. Costa Rica y mi querido México, 3 de la tarde. Así que eso este domingo 26. Una vez más, si nos pueden ayudar con la promoción del canal a través del like y del envío para generar más suscripciones, buenísimo. Y dicho esto, gente, redondeamos la conexión de hoy hasta este domingo. Un saludo, los quiero mucho y hasta la próxima.